Bueno, ahí ha comenzado la grabación. Entonces, como les decía, la idea es empezar a resolver algunos problemas. Me quedaron medios grandes los enunciados acá, pero bueno, no importa. Vamos a ir bajando. Bien. Profe, Bueno, eso de no es de reales, es de lo que no, estábamos viendo ya. por eso. Ahora vamos a hacer toda una revisión práctica de lo que estuvimos viendo y después dejo para el final lo que yo les había dicho de leer de la teoría cinético-molecular y ver las cuestiones particulares de los gases reales. ¿Sí? Porque con termoquímica no voy a empezar hoy Listo, porque profe. como digamos, gente que no pudo participar de la clase y termoquímica, yo hay algunas cuestiones que se las resumí. La idea va a ser que la semana que viene demos 2 unidades. Vamos a dar termoquímica, que es un tema cortito, y ya vamos a dar cinética, ¿sí? Entonces ya después de acá a 15 días empezamos con equilibrio y en 2 semanas estamos prácticamente terminando la materia, ¿no? Así que bueno, prefiero hoy que ensayemos estos problemas y que quede la grabación para que aquellos que no pudieron asistir la puedan ver. Y vamos a seguir trabajando sobre lo que vimos, todo lo que trabajamos, ¿no?, la semana pasada. Bien, o sea que seguimos en gases ideales. Bueno, y acá les voy a hacer una aclaración, porque es interesante a la hora de entender, ¿no?, el comportamiento de los gases en la condición ideal, y esto ya lo habíamos hablado. Los gases se comportan de manera ideal cuando se encuentran a altas temperaturas y bajas presiones, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente con el comportamiento en cuanto al movimiento que tienen las moléculas en esas condiciones, porque a altas temperaturas y bajas presiones, las moléculas de los gases adquieren una velocidad muy grande, y esa velocidad muy grande implica una energía cinética muy grande. Si ustedes se acuerdan de física, la energía cinética se definía como que, y esto capaz que lo han visto en la secundaria cuando vieron física, ¿el producto de qué? ¿Cómo se enunciaba la energía cinética? ¿O de qué variables dependía? ¿De la masa? ¿Y de qué más? ¿De la velocidad? Al cuadrado. Entonces, justamente esta condición, las moléculas de los gases, cuando ustedes lo tienen confinado a un recipiente cerrado, si ustedes someten ese sistema a altas temperaturas y bajas presiones, lo que van a provocar es que las moléculas de los gases adquieran una elevada velocidad y en consecuencia esa velocidad va a generar, digamos, una energía cinética que inclusive, fíjense, va a ser bastante importante porque el aumento de la velocidad va a ser cuadrático. Acá, me olvidé escribirle que en este producto, ¿no?, es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Esa sería la expresión convencional de energía cinética, ¿no? Un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Entonces, fíjense que es una relación directamente proporcional la que tiene la energía respecto a la velocidad, pero el aumento de velocidad implica que el aumento de la energía sea cuadrático, ¿no? Porque fíjense que esta velocidad está al cuadrado. Y siempre que aumente la velocidad, eso es porque en los sistemas gaseosos la temperatura es alta, ¿sí? Y eso es la condición en la cual se encuentra un gas ideal, ¿sí? Altas temperaturas y sistemas que no están sometidos a compresión, es decir, son sistemas que están de alguna manera dilatados, es decir, a bajas presiones. Entonces, esa energía cinética de alguna manera aumenta porque justamente a altas temperaturas la velocidad aumenta notablemente. Esto ya se los aclaro ahora. De hecho, la teoría cinético-molecular se deduce o sea, una de las ecuaciones que utiliza, que nosotros no las vamos a ver,
es justamente la ecuación de energía cinética, que es la que yo les estoy mostrando acá, ¿no? U medio por, o el producto de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Bien. Bueno, la idea de trabajar un poquito la resolución de estos problemas es ver cómo se aplican las ecuaciones de las distintas leyes, esto ya se los mencionaba la semana pasada, y también en algunos casos ver cómo se aplica la ecuación combinada, ¿no? De las distintas leyes, ya sea bajo la forma de la ecuación de estado del gas ideal, o bien a partir de la ley combinada, haciendo una, digamos, consideración sobre algunas variables que podrían ser de alguna manera, o que no cambien, ¿no? Mejor dicho, es decir, algunos comportamientos de algunos parámetros que sean constantes. Bien, vamos con el primer problema, a ver. Es el que tenemos ahí. Bueno, esto era ilustrativo, esto lo pueden ver en... Ahí está. Era simplemente para que recuerden el concepto que vamos a ver después con teoría cinética, ¿no? Bien, vamos al primer problema. Fíjese qué interesante el problema, porque es un problema de aplicación. Ustedes están cursando estructura de desarrollo y funcionamiento, ¿no? Sí, Bien, bueno, entonces este problema tiene mucho que ver con cuestiones fisiológicas, como verán. Fíjense lo que dice, el volumen de aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros aproximadamente, a una presión de 760 milímetros de mercurio, que esa es la normal, ¿no? Recuerden las condiciones normales de presión y temperatura, que era una atmósfera o 760, ¿no? Profe, perdón, ¿me escucha? Porque se me Sí. acaba de cortar internet y no sé si vino porque no se ve nada. ¿Se escucha? A ver. Yo te escucho, en todo caso dejo de compartir y comparto de vuelta. A ver. A ver. Ahí está. Ah, ahí está, volvió, ahí está. Gracias. Sí, no, eso debe ser un... Bien, entonces, estábamos acá, ¿no? ¿Ahí lo ves? Ahí está, ahí está. El volumen de aire de los pulmones de una persona, sí, sí. Exacto. Gracias. Bueno. Bien, esto es lo que le está diciendo que en condiciones normales, ¿por qué en condiciones normales? Porque la presión es 760, recuerden que 760 milímetros de mercurio es una atmósfera, ¿no? Esas son condiciones normales de presión. Entonces dice que el volumen de aire en los pulmones de una persona es de 615 mililitros, ¿sí? Les dice, la inhalación, es decir, cuando incorpora aire, ocurre cuando la presión de los pulmones desciende a 752. Y eso es lógico, ¿no? Es decir, la presión tiene que disminuir para poder, de alguna manera, facilitar la incorporación de aire, ¿no? Bien, y justamente la pregunta es, ¿a qué volumen se expanden los pulmones en esas condiciones? Entonces, fíjense que este problema, a ver, esto es un problema de aplicación más que nada del tipo fisiológica, porque hay algunas cuestiones que no son tan directas ahí. Por ejemplo, el tema de la temperatura. Pero si nosotros nos estamos posicionando desde una postura fisiológica, justamente, la temperatura suponemos que para un individuo o una persona normal es constante, ¿no? Ustedes saben que es 36,6 grados Celsius. Entonces, en este caso, la temperatura es constante. Por lo tanto, lo que les está preguntando en estas condiciones es cuánto vale este nuevo volumen, ¿sí? Cuando de 760 el sistema se convierte a 752 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá ustedes ven que hay dos variables que se ponen en juego, presión y volumen. Y eso ya lo podrían relacionar con alguna de las leyes que vimos. Lo que pasa es que no queda muy profe, claro. Sí,
Esta puede ser de presión, digamos, presión y volumen 1 igual a presión y volumen 2 Exacto, es justamente esa de ley. Boyle. Exactamente. Digamos, este comportamiento cumple con la ley de Boyle, pero es interesante el planteo porque fíjense que no les está diciendo cuáles son las variables constantes, pero en las condiciones fisiológicas ustedes las pueden suponer porque la temperatura en un individuo, en una persona normal, es constante. ¿Sí? O sea, si suponemos una situación fisiológica, la temperatura no cambia. Y por supuesto, nosotros no estamos suponiendo que la persona en una condición normal incorpora o exhala una cantidad de aire diferente. Entonces la cantidad de sustancia también es la misma. Entonces simplemente lo que tenemos que analizar es cómo se comporta el volumen en esa nueva condición, digamos, de descenso de presión. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer el cálculo de ese nuevo volumen en las condiciones del problema? Fíjense que nuestra incógnita es esta, ¿sí? Porque yo tengo la condición inicial, que es esta, tengo la condición inicial de presión, que es esta, y después me dice que el sistema disminuye la presión en 752, me pregunta cuál es el nuevo volumen, ¿sí? Y se entiende, ¿no? Lo que significa esto desde el punto de vista fisiológico, que esto es lo interesante, ¿no? Que ustedes pueden articular de la química general con otras asignaturas más biológicas, ¿no? Si ustedes van a inhalar aire, necesitan que los volúmenes se expandan, es decir, tiene que haber una expansión para que justamente al disminuir la presión el volumen sea más grande y ustedes puedan incorporar más aire a los pulmones, ¿no? Entonces se supone que este B2, ¿sí? Tiene que ser mayor a B1, ¿sí? En una condición de este tipo, es decir, cuando la presión disminuye. Vamos a ver cuando hacemos el cálculo. Bueno, a ver, calcúlenlo. Ya lo hice yo. Bien, ¿cuánto da B2? A mí me dio 621,54. No sé si a alguien le dio otra cosa. 621,54. Entonces, fíjense que si hay expansión, el volumen aumenta, justamente lo que estábamos diciendo. Al disminuir la presión, es necesario que exista una expansión para incorporar un mayor volumen de aire, porque nosotros lo que estamos haciendo es incorporar aire ahora en la inhalación. Porque fíjense que les dice el problema, la inhalación ocurre, ¿m? Eso es interesante. Bien, pregunta para los que también los están resolviendo o, bueno, para los que lo están analizando. Cuando hacen este cálculo, ¿hicieron alguna transformación de unidades? O sea, Yo no, profe. tuvieron que pasar esto a atmósfera, esto a litro, por ejemplo, digo, pregunto, ¿no? ¿No? Pregunto, ¿por qué no pasan esto a atmósfera? O mejor dicho, ¿lo tienen que pasar a atmósfera? Si ustedes en esta ecuación utilizan la presión en milímetro de mercurio o atmósfera, ¿les va a cambiar el resultado? Es una pregunta más matemática que química, ¿no? Si ustedes cambiaran la unidad de presión, por ejemplo, ustedes esta presión, Creería que no. si
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. No se me cayó el internet, me quedé sin batería en la compu. Mil disculpas.